Y la filosofía, jóvenes, es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Siendo la filosofía la ciencia que estudia las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, de esto podemos concluir que en la antigüedad, jóvenes, este pensamiento filosófico siempre se ha enfocado en dos vertientes del pensamiento social. Quiere decir que la filosofía tiene dos pensamientos del pensamiento social. Uno es la concepción filosófica idealista y la dos es la concepción filosófica materialista. La concepción filosófica idealista sostiene en su esencia que lo fundamental o lo que surge de primero es la conciencia, el espíritu, la idea y el pensamiento, y existe antes que la materia. El fundamento básico de la concepción filosófica idealista lo encontramos actualmente en lo que se conoce como metafísica. La segunda corriente filosófica es el materialismo, es decir, la concepción filosófica materialista. La concepción filosófica materialista afirma que la materia es primero y el pensamiento, la idea, la conciencia y el espíritu es producto de la evolución de la materia. Su máxima expresión de la concepción filosófica materialista es la dialéctica materialista. Pues bien, reitero, para estudiar el origen y esencia del Estado del Derecho tenemos que partir de una matriz principal, de una definición de filosofía. La filosofía se define como la ciencia que estudia las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. La filosofía se analiza a través de dos corrientes del pensamiento social. Esas corrientes del pensamiento social son, uno, la concepción filosófica idealista y dos, la concepción filosófica materialista. La corriente materialista indica en su esencia que lo primero que surge es la idea, el pensamiento, el espíritu y la conciencia, y después existe la materia. El fundamento básico de la corriente idealista se denomina actualmente metafísica. A contrario sensu, la corriente materialista indica que lo primero es la materia. El pensamiento, la idea, el espíritu y la conciencia es producto de la evolución de la materia. O sea, la materia es primero y la idea, la conciencia y el pensamiento, espíritu son producto de la evolución de la materia. El fundamento básico de la corriente materialista, en su máxima expresión, se denomina dialéctica materialista. Habiendo analizado estas dos vertientes y qué es filosofía, entraremos a analizar a continuación toda la estructura del pensamiento filosófico de la concepción idealista. Entonces nos adentramos al tema, origen y esencia del Estado y del Derecho desde el punto de vista de la concepción filosófica idealista, de la concepción filosófica idealista. Bien, para estudiar este origen y esencia del Estado y el Derecho desde la concepción filosófica idealista, todo lo que vamos a desarrollar a continuación se fundamenta en un elemento básico y específico que se denomina derecho natural. Para algunos autores o tratadistas, al derecho natural también se le llama justnaturalismo. Si usted mira en otro texto de estudio la expresión justnaturalismo, recuérdese que es sinónimo de derecho natural, que es la base de estructura fundamental para explicar todo el pensamiento de la concepción filosófica idealista acerca del origen y el Estado y el Derecho, desde esta corriente de pensamiento social.
Pues bien, entramos en este punto específico. Desde épocas remotas jóvenes se inició el estudio de este derecho natural y del mismo ya tenían conocimiento básico pueblos antiguos o civilizaciones antiguas como los medos, los babilonios, los hebreos, los egipcios, los chinos, entre otras tantas civilizaciones de la antigüedad. Estos pueblos antiguos consideraban la existencia de un derecho natural superior a sus leyes positivas, de un derecho natural superior a su derecho escrito, al derecho creado por los hombres, el cual servía a este derecho natural para regirlos en ausencia de algo superior creado por un ser supremo. Este pensamiento, que había un derecho absoluto, natural, divino, que servía para crear las leyes de los hombres en su derecho positivo escrito, ese fue el pensamiento de pueblos antiguos. Pero este pensamiento, como varió por las diferentes civilizaciones, para estudiar la institución que vamos a hablar de origen y esencia del Estado del Derecho de la concepción filosófica idealista, nos vamos a basar lógicamente en el derecho natural antiguo, porque ahí es donde surgió toda la estructura del pensamiento filosófico del origen y esencia del Estado del Derecho. Vamos a analizar Grecia a través de su desarrollo histórico. Bien, de conformidad jóvenes con el derecho natural, el derecho y el Estado tienen origen divino. Repito, de conformidad con el derecho natural, el derecho y el Estado son de origen divino. Y hacer el derecho y el Estado de origen divino, sus causas para su desarrollo son una razón universal que gobierna al mundo. La naturaleza considerada en abstracto, los instintos de dominación, un pacto social, la costumbre, vivencias psicológicas, así como otras corrientes que vamos a ver a través de otras escuelas que se van desarrollando evolutivamente a través de la historia, a través del pensamiento de la concepción filosófica idealista. De acuerdo con la concepción filosófica idealista, las leyes naturales fueron creadas por un ser supremo y las leyes jurídicas creadas por el hombre. Repito, desde el punto de vista de la concepción filosófica idealista, las leyes naturales fueron creadas por un ser supremo. Las normas jurídicas, que es el derecho positivo, es creado por el hombre. Al hacer este análisis, podemos estructurar la definición que se entiende por derecho natural. El derecho natural, jóvenes, es el conjunto de leyes de la naturaleza, de acuerdo con cuyos dogmas y principios todas las cosas, incluyendo al hombre mismo, deben de comportarse. Por el hecho que el derecho natural no es creación del hombre, se indica que es de origen divino. Este derecho natural se le denomina derecho natural no escrito. En cambio, el derecho creado por los hombres a través de las normas jurídicas se le denomina derecho escrito. Este derecho escrito creado por los hombres debe de ser estructurado, se indica, de conformidad con los principios que rigen al derecho natural. Repito, se dice que el derecho natural es el conjunto de dogmas y principios fundamentados de la naturaleza, en el cual el hombre debe regirse a través de esas leyes naturales. Por lo tanto, el derecho natural, dice, como no es creado por los hombres, es de origen divino. A este derecho natural se ha denominado derecho no escrito. Y el derecho creado por los hombres, ese es el derecho escrito. Y este derecho escrito debe ser estructurado de conformidad a los principios que rigen al derecho natural. Y ahí parte esta tesis.
Cuando el derecho escrito, creado por los hombres, se fundamenta en los principios básicos del derecho natural, que es el derecho no escrito, creado por Dios, en donde están los principios básicos de igualdad y justicia, cuando el hombre incorpora estos principios básicos de igualdad y justicia, que devienen del derecho no escrito, el derecho creado por Dios, y lo incorpora a sus leyes, este derecho escrito, cuando el hombre incorpora estos principios del derecho natural, el derecho no escrito a su legislación, a su derecho escrito, entonces el derecho escrito creado por los hombres se le denomina también derecho natural intrínsecamente justo. ¿Por qué? Porque acompaña en su normativa jurídica escrita los postulados del derecho natural, o sea, el derecho no escrito, los postulados de justicia e igualdad, que son postulados del derecho creado por Dios. A ese derecho se denomina derecho intrínsecamente justo cuando el hombre, el ser humano, logra incorporar estos principios a su derecho escrito. Se llama intrínsecamente justo. En síntesis, jóvenes, el derecho natural es el conjunto de dogmas y principios ideales que rigen a la sociedad en búsqueda del bien común y fundamentalmente en la justicia. Repito, el derecho natural es el conjunto de dogmas y principios ideales que rigen a la sociedad en la búsqueda del bien común y fundamentalmente en la justicia. La Constitución Política de la República de Guatemala establece estos principios con base a esta definición de derecho natural. Indica el artículo primero: protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Si ustedes miran la definición de la síntesis del derecho natural, dice que el derecho natural tiene como fundamentalmente buscar el bien común. Eso está establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de Guatemala, que indica que el fin supremo del Estado de Guatemala es la realización del bien común, un postulado del derecho natural, y debe fundamentarse en la justicia. Si usted baja el artículo número 2 de la Constitución Jurídica de la Política, de la República de Guatemala, indica que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Encontramos a la justicia como otro elemento del derecho natural. De la justicia y del bien común se deriva la protección de la vida, la libertad, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Prácticamente esos postulados del derecho natural, usted los acaba de interpretar, que están regulados en la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 1 y 2 de esta Carta Magna. Pues bien, ya viendo esas circunstancias, podemos analizar cuáles son los principios que regulan al derecho natural. Los principios que regulan el derecho natural son tres, jóvenes. Uno, el derecho natural tiene como principio la universalidad. El segundo principio del derecho natural se llama cognoscibilidad. Y el tercer principio del derecho natural es universalidad. Entonces, reiteremos, los principios del derecho natural son: 1, universalidad; 2, cognoscibilidad; y 3, inmutabilidad. Miremos el primer principio del derecho natural, la universalidad. El derecho natural es universal porque es el mismo en todo tiempo y en todo lugar para todo individuo. Quiere decir que el derecho natural va a ser universal. Aquí en Guatemala, esos principios van a ser iguales e idénticos. Aquí en Guatemala, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, África, en Oceanía, en cualquier parte del mundo, esos principios que conocemos como derecho natural van a ser universales porque van a ser los mismos para toda persona en todo tiempo y en todo lugar. Eso priva su universalidad. El segundo principio del derecho natural es la cognoscibilidad. La cognoscibilidad viene de la palabra conocimiento.
Indica que el derecho natural tiene como base la cognoscibilidad, porque esos principios del derecho natural son tan evidentes que pueden ser conocidos por cualquier persona en todo tiempo y en todo lugar. Quiere decir que el principio de los conocimientos del derecho natural lo va a conocer cualquier persona en cualquier parte del mundo. Van a ser los mismos, la forma de interpretarlos, conocerlos y poderlos aplicar, porque son los mismos para todo individuo, para toda persona, en todo tiempo y en todo lugar, porque el conocimiento es el mismo, es su cognoscibilidad. Y el tercer principio del derecho natural dice que el derecho natural no cambia. Sus principios son los mismos en todo tiempo y en todo lugar. Quiere decir que el momento de la creación del universo, del mundo, hasta el día de hoy, esos principios del derecho natural han estado siempre impregnados y no han cambiado. Han sido los mismos en todo tiempo y en todo lugar. En eso priva la inmutabilidad del derecho natural. Entonces recuérdese que los tres principios del derecho natural son universalidad, cognoscibilidad e inmutabilidad. Viendo este preámbulo del derecho natural, cómo se estructura, que es su fundamento básico del derecho natural es la creación de un ser supremo, y que el derecho natural, que es creado por un ser supremo que es Dios, se denomina derecho natural no escrito, y el derecho natural escrito, creado por los hombres, debe fundamentarse en el principio de justicia y de igualdad para ser un derecho natural intrínsecamente justo, y que el derecho natural son los principios y dogmas que ideales que deben fundamentar la sociedad en búsqueda del bien común y fundamentalmente en la justicia. En eso se basa el derecho natural. Y para que el hombre pueda crear sus normas jurídicas a través de su derecho escrito, ese derecho no escrito del hombre, ese derecho escrito del hombre debe estructurarse bajo los principios básicos del derecho natural. ¿Cuáles son esos principios básicos del derecho natural que deben estar estructurados y establecidos en el derecho escrito creado por los hombres? Universalidad, cognoscibilidad e inmutabilidad para ser un derecho intrínsecamente justo que busque el bien y que busque fundamentalmente la justicia, que son los postulados básicos del derecho no escrito, del derecho creado por Dios, que es el fundamento de ese derecho natural. Pues bien, ya habiendo visto esos postulados y principios del derecho natural, vamos a analizar la evolución histórica del derecho natural a través del tiempo, de las sociedades, del origen y esencia de ese Estado del Derecho, como lo han analizado a través de este pensamiento histórico. Pues bien, vamos a analizar, como recuerden que vamos a tomar como punto de partida Grecia como el origen y el surgimiento de la filosofía del derecho y del Estado. Entonces vamos a hablar de Grecia y lo vamos a remontar en el derecho natural antiguo. Recuérdense que el derecho natural antiguo también se le conoce por algunos autores o trataristas naturalismo antiguo. Naturalismo antiguo, recuérdense que es igual o sinónimo de derecho natural antiguo. Y analizamos la Grecia del siglo VII antes de nuestra era. En la Grecia del siglo VII antes de nuestra era, jóvenes, consideraban al derecho humano, a los derechos creados por el hombre, como inspiración de sus dioses nacionales. Es decir, que el derecho creado por el ser humano era inspiración de sus dioses mitológicos en la antigua Grecia del siglo VII antes de nuestra era. A estos dioses mitológicos los griegos consideraban como legisladores eternos e inmutables y creadores de su propia naturaleza. Ese pensamiento de que el derecho era creado por los dioses como legisladores eternos e inmutables y de las leyes de la naturaleza, los griegos lo impregnaron como un fundamento básico en su patriotismo como identidad cultural, como forma básica de incorporarlo a su religiosidad. Y una traición al Estado por los griegos era asimilada a una negación de su fe religiosa. Esto inducía que el ciudadano griego debía ser leal a la familia, debía ser leal a la patria y a sus dioses, porque el pensamiento religioso de ellos estaba impregnado ese patriotismo que tenían como identidad cultural de Grecia, porque era la creación, lógicamente,
de sus dioses mitológicos, creadores del pensamiento, de la naturaleza y creadores eternos inmutables que regían la vida de los griegos en su sociedad. Pero los griegos también se dieron cuenta que fuera de sus fronteras existían otros pueblos o civilizaciones que tenían diferentes dioses a los que ellos conocían, y también habían diferentes ordenamientos jurídicos distintos a los que ellos tenían como normas jurídicas. Y ahí ellos divisaron la existencia de dos tipos de derecho natural: el derecho no escrito creado por los dioses y el derecho escrito creado por los hombres, porque dieron cuenta que había diversidad de religiones y de diversidad de normas jurídicas, de diversidad de derecho no escrito que era de origen de voluntad suprema, y de diversidad de normas jurídicas escritas creadas por los hombres en las diferentes civilizaciones distintas a lo que se conocía como las normativas en Grecia. Pues bien, las enseñanzas máximas de este derecho natural antiguo, en el aspecto filosófico de esta corriente de pensamiento, tenemos tres grandes exponentes de la misma. Los máximos exponentes de la filosofía griega antigua son Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos pensadores filosóficos, Sócrates, Platón y Aristóteles, son los formadores de la doctrina filosófica idealista, repito, en su pensamiento filosófico. La doctrina filosófica idealista se contrapone lógicamente al materialismo. Entonces, de esa época se marcan esas dos corrientes del pensamiento, el idealismo y el materialismo, como forma prácticamente de ver la creación del Estado y el derecho. Pero recuérdense que básicamente ese idealismo se fundamenta en el derecho natural. Y el derecho natural es un derecho creado por un ser supremo, el Dios, que es de origen divino. Eso se fundamenta el derecho natural desde su concepción, fundamento. Pues bien, hablemos a continuación del pensamiento filosófico de Sócrates. Ideales. Sócrates, jóvenes, es el creador de la corriente denominada mayéutica. La mayéutica es concebida actualmente con el arte de crear ideas, es decir, el arte de parir ideas. ¿En qué consistía o consiste esta mayéutica? Consiste en preguntar irónicamente al sujeto en busca de unas posibles respuestas que no precisamente mantienen un orden preestablecido. Quiere decir que la mayéutica se fundamenta en hacer preguntas que no irónicas, o preguntas que no tienen un fundamento básicamente establecido, con el cual se pretende lograr buscar una verdad aparente a través de una de estas respuestas, y este pensamiento lógicamente no tiene un orden ordenado o establecido en forma lógica, pero lo que se trata es de llegar a una respuesta o un resultado. En eso consiste la mayéutica. Por esas circunstancias, jóvenes, con la mayéutica se intenta llegar a una posible verdad. En el pensamiento de Sócrates, todo su pensamiento se fundamenta en estas preguntas irónicas de llegar a una posible verdad para crear un pensamiento eminentemente del derecho natural. Sócrates, en su pensamiento, indica, jóvenes, que la obediencia a las leyes del Estado es una obligación. Quiere decir que el ciudadano debe de obedecer a las leyes del Estado como un deber y una obligación a través de esa obediencia debida, y que no debe de ir en contra de ese pensamiento. Los principios básicos de Sócrates para explicar el origen del Estado y del derecho se basan en el problema de interpretación de la moral. Quiere decir que Sócrates establece el elemento de la moralidad para crear el Estado y el derecho con un pensamiento de aspecto filosófico en su estructura, para poder coordinar la elaboración de las normas de esa sociedad, en la cual la moralidad tenía que jugar un papel fundamental básico para prácticamente crear y conservar que el derecho y el Estado era la creación de la voluntad de un ser supremo, que el Estado y el derecho era creación de origen divino,
bajo los elementos establecidos de la moralidad. En eso se basa el pensamiento de Sócrates. Analicemos el segundo filósofo de la antigua Grecia, Platón. El verdadero nombre de Platón era Aristócles. Recuérdense que el nombre verdadero de Platón era Aristócles. El nombre de Platón, con el cual este pasó la historia, era realmente un mote o un apodo, que significaba ancho de espalda. Sócrates fue discípulo de Platón. Quiere decir que Sócrates fue el maestro de Platón y Platón fue su discípulo. Platón comienza a seguir desarrollando el pensamiento filosófico de Sócrates, de la moralidad, pero él lo amplía como un pensamiento de su filosofía con una reflexión al espíritu sobre valores supremos teóricos. Quiere decir que él, a través de la moralidad, se incluye más al aspecto espiritual de los valores supremos teóricos del origen divino del Estado y el derecho. Y él indica que prácticamente que la filosofía únicamente se puede alcanzar una verdad absoluta de estos valores supremos teóricos a aplicarlo a lo verdadero absoluto de la aplicación de la justicia. Y para aplicar la justicia en un valor espiritual máximo de Platón, consideraba la existencia de dos tipos de mundo. El mundo sensible, o sea, lo mutable, lo relativo, contingente y cambiante, o sea, lo que está en constante movimiento, estructuración y cambio, que es el mundo de lo sensible, y dos, el mundo de las ideas, inmutable, absoluto, necesario, es decir, que no cambiaba. O sea que para buscar esos valores espirituales, Platón decía que para llegar a una verdadera absoluta justicia, teníamos que tener presente que existían dos mundos. Un mundo sensible que cambia constantemente a través de las sociedades conforme va evolucionando, es constante y dinámico, y había un mundo de las ideas que eso era inmutable, no cambiante, que se mantenía. ¿Por qué? Porque ese es el mundo de las ideas, ese es el mundo del pensamiento, era el mundo del derecho natural no escrito, la voluntad de un ser supremo, de una divinidad que regía la conducta de los hombres dentro de la sociedad. Este derecho natural absoluto que crea Platón se convierte en el fundamento básico ideal del derecho positivo que estructura el derecho escrito en esta sociedad de la antigua Grecia, con el valor de la creencia de que las sociedades cambian, pero que las ideas de estructuración, de respeto al Estado y el derecho son inmutables porque son origen de creación divina. En eso se basa en el pensamiento de Platón. Y el tercer filósofo que analizamos de la antigua Grecia es Aristóteles. Para algunos autores, o la mayoría, dice que a Aristóteles se le conoce como el padre de la filosofía. El fundamento básico del derecho positivo y del Estado de Aristóteles es la realización del orden natural. O sea que Aristóteles dice que el Estado y el derecho deben fundamentarse y dirigirse en establecer orden, disciplina en el derecho natural, en el derecho natural no escrito creado por la voluntad divina. La filosofía de Aristóteles se fundamenta en el valor justicia. Él desarrolla toda la estructura del Estado del Derecho basado en la justicia. Y Aristóteles considera esa justicia como una justicia de carácter distributiva en el Estado y el Derecho. ¿Y qué consiste esa justicia distributiva en el Estado y Derecho? Para Aristóteles, la justicia distributiva se fundamenta en justicia igual para los iguales y desigual para los desiguales. ¿Qué quiere decir esto? Recuérdense que Aristóteles
todo su pensamiento filosófico en el valor justicia se desarrolla en el modo de producción esclavista, en donde las clases sociales eran el esclavo y el esclavista, y el Estado del Derecho era un fundamento esclavista que regulaba las normas considerando prácticamente al esclavo como un objeto, una cosa o un animal sin derechos como un ser humano, y las otras clases sociales conformadas por comerciantes, por agricultores, por oficiales y por otro tipo de clases minoritarias que estaban sobre arriba de la sociedad esclavista. Entonces los que tenían el poder político, económico y central del modo de producción esclavista, donde se desarrolla este pensamiento filosófico de justicia de Aristóteles, tenían privilegios. Y lógicamente al ser juzgados iban los que tenían el poder económico y político de esta sociedad esclavista, la justicia iba a ser privilegiada igual para ellos. Y para la mayoría de capas sociales coexistentes iba a ser desigual porque no tenían ese poder político y económico, o sea que iba a ser de una forma desigual. Justicia igual para los iguales y desigual para los desiguales, y una justicia distributiva. Este pensamiento de valor justicia distributiva que analizó Aristóteles hace más de 2000 años, ese pensamiento no ha cambiado hasta nuestras sociedades jóvenes, en nuestras sociedades y en nuestro país de forma específica. Solo miren la forma en que se administra justicia en Guatemala. La justicia es muy diferente para aplicarlas a los que tienen el poder económico y político del Estado. Y los que la mayoría de las clases sociales desposeídas que no tienen ese poder económico y político, la justicia va a ser desigual. ¿Cómo juzgan los tribunales a los políticos? ¿Cómo juzgan los tribunales a las personas que tienen poder económico cuando incurren en el quebrantamiento de la ley? Miramos privilegios, analizan los casos de una forma muy ambigua, otorgan medidas sustitutivas cuando no proceden, condenas irrisorias ridículas, entre veces lo dejan libres con argumentos falaces de falta de mérito. Y la verdad, no se aplica la justicia igual como tendría que aplicarse. Pero como tiene el privilegio del poder económico y el poder político, son vistos de otra forma fueron vistos desde otra forma de vista privilegiada para ellos. Pero analicemos a una persona de clase humilde y pobre, que comete un hecho delictivo, comete un robo o un hurto por necesidad, porque tiene hambre, porque su familia se está muriendo de hambre, no tiene empleo, no tiene una fuente económica, y eso lo indujo a robar. La justicia lo va a analizar, la justicia lo va a juzgar como una persona de alta peligrosidad social. No va a tener privilegio de una medida sustitutiva, ni un perdón, ni una falta de mérito, y le va a poner la condena máxima que indica la ley. O sea, ese equilibrio se rompe y se reestructura, porque la justicia distributiva indica justicia igual para los iguales y desigual para los desiguales. Quiere decir que la justicia se aplica en forma clasista, beneficia al que mejor, al que tiene poder económico y político, y al que no lo tiene lo juzga con severidad. Esto ha pasado en nuestras sociedades desde hace más de 2000 años y sigue ocurriendo en nuestras sociedades modernas. Así es la forma, jóvenes. Y Aristóteles lo analizó hace más de 2000 años. Y para concluir este pensamiento de Aristóteles, agreguemos otro pensamiento filosófico de la justicia. Dice que la justicia es como la serpiente, únicamente muerde al descanso. Y eso le da el pensamiento básico de lo que Aristóteles analizó 2000 años, más de 2000 años, y todavía seguimos cumpliendo esas injusticias en nuestro medio y en nuestras sociedades actuales. Pues bien, jóvenes, la concepción de la filosofía creada por Aristóteles se le denomina en la actualidad metafísica. Quiere decir que todo el pensamiento que Aristóteles creó en su pensamiento actualmente se le conoce también con el nombre de metafísica. La concepción del derecho natural antiguo se desarrolló, repito, en el modo de producción greco-romano, en la época de la sociedad esclavista. Y su fundamento básico de esa época, de ese pensamiento social de origen del Estado del Derecho, se basa en la religión,
que el derecho y el Estado son de origen divino. Ahí terminamos con el pensamiento básico de estos tres filósofos de la antigua Grecia: Sócrates, Platón y Aristóteles. Analicemos otros pensadores filosóficos de la antigua Grecia. Analicemos el pensamiento de los sofistas. Estos sofistas fueron filósofos de la antigua Grecia. Los sofistas afirmaban que el derecho positivo no es ni eterno ni algo universalmente válido. Significa que el derecho y el Estado existen por interés humano. ¿Qué quiere decir esto? Los sofistas se dieron cuenta que en otras civilizaciones y en otras sociedades de su época existían culturas diferentes con diferente pensamiento social, con diferente creencia en diferentes dioses y con diferentes creencias de normas jurídicas distintas que imperaban en la antigua Grecia. Entonces dijeron, bueno, si dijeran que el derecho es universalmente válido, ¿por qué las normas de Grecia no se pueden aplicar en Egipto, no se pueden aplicar en Babilonia, en Mesopotamia y en los demás pueblos? Porque cada quien tiene un principio universal diferente porque son diferentes dioses. Las normas jurídicas que hay aquí en Grecia son diferentes de las que hay prácticamente en Egipto, en Mesopotamia, en Babilonia, etcétera. O sea que el derecho no es universalmente válido porque es diferente en cada civilización, en cada estado que analizamos. Que el derecho prácticamente no es eterno porque el derecho cambia en cada sociedad. Y lo que sí nos damos cuenta que ese derecho que está regulando en la sociedad, en Egipto, en Persia, en Babilonia, es un derecho que es creado por interés de los gobernantes, del hombre que está prácticamente en ese momento histórico gobernando estas naciones. O sea, que os decía, el de ese derecho positivo, ese derecho que crean los hombres, no es eterno, es mentira que sea eterno, ni algo universalmente válido. Significa que ese derecho surge por interés humano, por interés de los que tienen el control político de esos estados. Eso es lo que decían los sofistas. Y se le llamaban sofistas a esos pensadores filosóficos porque actuaban como maestros profesionales y tenían como renuncia básicamente a la religión. O sea, la religión la hacían a un lado para hacer su análisis de su pensamiento y daban una explicación racionalista de la naturaleza. O sea, que ellos analizaban a través de la observación de los hechos acaso concretos que la naturaleza era cambiante de un lugar a otro. Su pensamiento era racionalista y no tomaban en cuenta en la religión para crear ese pensamiento filosófico sofista. Por lo general, a los sofistas se le consideraron materialistas porque renunciaron a la religión y su análisis de pensamiento social, de Estado y Derecho lo ubican como un pensamiento racionalista, utilizando la razón del conocimiento de la observación para dar una explicación básica y lógica de lo que era la naturaleza diferente al pensamiento de origen divino del Estado y el Derecho. Pensadores sofistas de este pensamiento son los griegos Tales, Protágoras, Hipías, Pródico, Antifón, Anaximandro, Heráclito, Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito. Estos fueron pensadores de carácter sofistas. ¿Y qué es un sofisma? Sofisma, jóvenes, es un silogismo. ¿Qué es un silogismo? El silogismo es un pensamiento lógico que nosotros desarrollamos mentalmente sobre la realidad de un objeto concreto o la abstracción de un pensamiento y una idea que tenemos sobre el pensamiento cotidiano o un pensamiento que puede venir a través de nuestro conocimiento y de nuestra educación y cultura. Todo nuestro pensamiento lógico opera a través de silogismos, de ideas centrales que van de lo general a lo particular, o pueden ser ideas de lo particular a lo general a través de ese razonamiento lógico que lo estructuramos en nuestro cerebro sobre la observación de los hechos. Nos puede dar un silogismo, que es un pensamiento y un razonamiento sobre lo que nosotros entendemos en una idea con nuestro real saber y entender. Y los sofismas se basan en silogismos, esos pensamientos lógicos. Pero un sofisma es una prueba, un pensamiento
o refutación aparente, con el cual con ese pensamiento se pretende confundir al contrario, o sea, convencerlos en que uno tiene la razón. El sofisma trata básicamente de crear una prueba a través de la observación del razonamiento con una idea aparente, con el que se pretende confundir al contrario para inducirlo a una verdad que uno quiere llevarlo a un camino determinado. Ese es un sofisma. Y eso se fundamentaron los sofistas a través del pensamiento racionalista del análisis de la naturaleza, renunciando a la religión. Bien, ya hemos analizado el derecho natural antiguo, hemos analizado a los pensadores Sócrates, Platón, Aristóteles, hemos analizado a los sofistas. Analicemos a otros pensadores filosóficos griegos. Hablemos del pensamiento filosófico que se denomina el estoicismo. El estoicismo, los filósofos se denominaron estoicos. Los estoicos buscaron el interés de la consecución de la felicidad, fundamentalmente para ellos como la supresión de las necesidades y placeres materiales. Despreciaron todo lo que al que no era natural. Quiere decir que ellos se fundamentaron en la naturaleza para crear su pensamiento y despreciaron todo lo que era material como un obstáculo para el desarrollo espiritual de su pensamiento. Los estoicos se consideraban ciudadanos del mundo, no ciudadanos de un país particular. Prácticamente el estoicismo jóvenes propugnó la idea de igualdad y unidad entre todos los miembros de la familia humana, igualdad natural por encima de las distinciones entre libres y esclavos, entre ciudadanos y extranjeros, una unidad también que se fundamentaba por encima de las diferencias geográficas y políticas. Por eso el estoicismo ofreció un buen fundamento tanto para el desarrollo de un derecho de carácter universal como lo pretendió incorporar en su cultura y legislación el derecho romano, como también prácticamente lo quiso y lo incorporó en lo religioso el cristianismo. ¿Por qué se indica esto? Porque el estoicismo renunció a todo lo material y se fundamentó su pensamiento en lo espiritual a través de la naturaleza misma. Se consideraron ciudadanos del mundo, no de un país en particular. Ellos buscaron la unidad y la igualdad de la familia humana como un todo, un conglomerado social, sin distinción de clases sociales, sin distinción de barreras geográficas y políticas. Una forma de pensamiento que uniera a la humanidad como un derecho natural básico descrito basada en la igualdad y la fraternidad. Este pensamiento de igualdad y fraternidad y de unidad lo quiso incorporar en su cultura universal el derecho romano. Lo quiso, pero no lo logró concluir con un derecho de carácter universal occidental. Pero sí lo incorporó en su pensamiento religioso el cristianismo. Aquel pensamiento que se indica que todos somos iguales ante la presencia e imagen de Dios, ese pensamiento que todos somos iguales ante la imagen y presencia de Dios, es un pensamiento del pensamiento estoico, de los estoicismos, porque ellos regularon su pensamiento en lo espiritual basado en la moralidad, que buscaba la unidad, igualdad de la familia humana como un solo ente social, a través del cual se iba a incorporar un derecho que regulara estos principios con base a la creencia que no existían clases sociales, ni barreras políticas, ni geográficas para el ser humano. El derecho era uno solo, el derecho era un derecho unitario e igualitario para todos. Ese es el pensamiento de los estoicos y toda su estructura espiritual está basada en las bases de la moralidad para su fundamento y creación de un Estado y derecho ideal. La siguiente escuela, perdón, jóvenes, es la escuela de los epicureos.
En contraposición de la escuela estoica, que se fundamenta en lo espiritual, en la unidad, en la igualdad y en la moralidad, se encuentra la escuela epicurea. Para la escuela epicurea de los epícuros, Esos el mierdas, único güey. bien que Ya debe que Pedrote regular hizo el su propio Estado libro, y ¿va? el derecho Y es el quiere que lo placer, compren porque es el y no mío que va a existe más utilizar. Y fundamento es de todo lo de este obligación libro en que orden aquellos distinto, que man. devienen de los fines del Hijo de placer. puta. Su fundador de la escuela epicurea es Epicuro. Epicuro indica que el fin supremo del Estado es Ajá. satisfacer a sus ciudadanos Ah. del placer y únicamente su obligación, el derecho para lograr la Puta, va, felicidad 10 puntos es vale aquellas comprarlo. circunstancias Qué a materiales que huevo. devienen el placer. Qué a Esto huevo. crea un pensamiento o principio utilitario adverso a la moral del estoicismo. O Tiraste sea lejos. que para la escuela epicurea los valores morales deben de rechazarse en el Estado y el derecho en su forma de derecho positivo, porque es un obstáculo para buscar la felicidad y el placer, porque se debe Estoicos. satisfacer las necesidades materiales de sus ciudadanos a través de desligar los principios morales. Si ustedes analizan cómo era la cultura romana en sus Epicurea. clases altas, sus ¿Cómo? clases sociales altas, y la cultura Sí. griega, ustedes han visto las películas de estos imperios, y que las clases sociales altas tenían festines. Los festines griegos y romanos para las clases sociales altas eran festines prácticamente extravagantes, incluso prácticamente Con la unos estoica. festines en los cuales la moralidad Epicurea. no brillaba por su ausencia. Esos festines terminaban prácticamente en orgías. Y en esa época Camaru. determinada, Puta. la homosexualidad era un privilegio exclusivo de las clases sociales altas. Era visto como prácticamente algo correcto y positivo el de fomentarlo y claro, pero solo a nivel de una clase social alta. En ¿Hasta los la pones en patricios, 10? las clases sociales que gobernaban Grecia y Roma, se miró mucho sobre esto. Y, lógicamente, ellos indicaban que el Estado del Derecho debería de regular a estas clases sociales altas, garantizarles el placer, y la obligación del Estado y el derecho era garantizarles a ellos como felicidad y placer, como una obligación, abstrayéndose de lo prácticamente de los aspectos morales, porque era un obstáculo para obtener un fin y objetivo por parte del Estado y el derecho. Y eso se fundamentó la escuela de los epicureos. Y por último, jóvenes, tenemos a los romanos. Roma no tuvo una filosofía original, porque nunca tuvo una filosofía básica, porque ellos fueron un pueblo conquistador que sustrajo a su estado todo lo bueno y lo malo de los demás pueblos que conquistó. Lo religioso, lo filosófico y lo cultural lo absorbió de la sociedad romana. Por eso se dice que Roma no tuvo una filosofía original. Así como en el Oriente Medio, el objeto supremo de su pensamiento filosófico fue la actividad espiritual a través de la religión, en Grecia fue toda la estructura de la filosofía, y Roma lo que aporta como sociedad, como cultura, fue la creación propia de un derecho elemental, en lo cual la sabiduría romana fue excelsa y fue su máxima expresión. El derecho clásico romano, jóvenes, se fundamenta en la naturalis ratio. La naturalis ratio es la naturaleza de la razón, en el cual se crea el método jurídico. Los romanos crearon el método jurídico para crear derecho. ¿Y cuál era el método jurídico? Era el método que formulaba principios jurídicos mediante un cálculo basado en la naturaleza de las cosas, teniendo en cuenta las relaciones establecidas entre las partes. Quiere decir que el método jurídico que crearon los romanos fundamentaron principios básicos para crear normas jurídicas, basadas en el análisis de la naturaleza misma de las cosas que regulaban, bajo las relaciones que establecían las personas en su interactuar como sociedad. Ellos comenzaron a regular todo ese comportamiento humano a través de reglas de conducta, a través de principios básicos y jurídicos, de un método que yo le llamaba un método jurídico que se fundamentaba en la naturalis ratio,
en la naturaleza de la razón, y sobre ello construyeron toda la estructura del derecho natural, o sea, el jus naturale es el derecho natural. Ellos desarrollaron todo ese derecho escrito a través de creación de normas jurídicas concretas para regular la conducta de la sociedad romana en ese momento histórico determinado. A ellos se les debe, a través de esa estructura lógica del método jurídico, el reconocimiento del parentesco por sangre, los modos de adquirir la propiedad, el derecho de sucesiones, es decir, derecho de suceder a las herencias. Los modos de adquirir la propiedad iban conllevados también al derecho de obligaciones. También teníamos como aporte el derecho de los contratos civiles y todas esas instituciones jurídicas que actualmente se regulan a través de lo que se denomina legislación civil o código civil, tiene como matriz fundamental del derecho romano. En eso se valió su cometido en lo tocante a la creación de este método jurídico para la estructuración de las normas jurídicas. Este pensamiento, lógicamente romano, jóvenes, se fundamenta en lo prácticamente en la elaboración de las normas jurídicas de leyes a través de ese método jurídico, y crearon una estructura tal que prácticamente los juristas romanos no perdieron ese punto de vista de análisis del contenido de desarrollo de esas regulaciones de conductas humanas. A ello se debe esa su máxima gloria en la creación de un derecho estructurado, básico y positivo a través de la rigidez de la norma jurídica. El derecho civil guatemalteco, al igual que el derecho del mundo occidental, jóvenes, tienen su origen en el derecho romano. El derecho romano es la base e inspiración del derecho civil y comercial en muchos países actualmente. Ustedes en el curso, en el segundo semestre, llevarán un curso que se llama Derecho Romano. Su profesor de Derecho Romano le va a estructurar toda la historia y toda la creación de esas instituciones jurídicas que les he mencionado, que fueron creadas a través del método jurídico y fueron creadas por los romanos. Este derecho romano, a través de su evolución histórica, se denominó derecho común y después legislación común. Y actualmente es lo que conoce derecho civil. Si usted analiza un derecho civil actualmente guatemalteco, todas las instituciones jurídicas que están ahí en el derecho civil son las instituciones jurídicas creadas por los romanos desde hace más de 2000 años a través del derecho romano. Y se dice que el derecho civil es la matriz donde surgieron las demás ramas del derecho. De ahí surgió el derecho penal, surgió el derecho laboral, el derecho de familia, el derecho tributario, el derecho constitucional, el derecho al trabajo, exactamente todos los derechos que usted pueda conocer. La matriz surgió del derecho civil, de ese derecho civil, de ese derecho romano creado por los mismos, que actualmente se llama derecho civil. De ahí se desarrolla todo el derecho de la cultura occidental, que es la base prácticamente de la cual nosotros estudiamos en una facultad de Derecho. Su aporte se lo debemos a Roma, a través de sus instituciones jurídicas que las establecieron hace más de 2000 años a través de lo que conocemos como derecho romano. Hasta aquí vamos a llegar con la clase de esta jornada virtual, jóvenes, y tenemos un lapso de 10 minutos para que ustedes puedan preguntar las dudas que tengan sobre el tema desarrollado en este instante, que es origen y esencia del Estado de Derecho desde el punto de vista de la concepción filosófica idealista en su primera parte. ¡Ah, puta! Estamos en espera de las preguntas, jóvenes, que ustedes deseen formular. Derecho natural. Disculpe, licenciado, ¿a qué hora va a estar el video disponible? Ignorado, papá. ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes, que tengan para que envíen sus mensajes para podérselos resolver, jóvenes? Estamos a la orden. Licenciado, buenas. Mayéutica.
Tenemos un plazo de 10 minutos para hacer sus preguntas, jóvenes. Un compañero pregunta, Perdón, ¿a Eli. qué hora será disponible el video en Classroom? Lo tendrán disponible a partir de mañana, jóvenes, en el transcurso más tarde del mediodía. Te lo pueden tener en la plataforma Classroom y te lo vamos a enviar también a través del WhatsApp de Creo para el Derecho para la sección de jóvenes. En el horario del día de mañana hasta más tarde al mediodía tienen ya el video ya incorporado de esta clase virtual de esta jornada. Perdón, Eli, no se me quedó el término, no recuerdo muy bien qué término utilizó acerca de Maya. Kevin nos pregunta, licenciado, buena noche, el libro que tengo lo compré a través de sus instrucciones, pero algunas palabras cambian según la lectura que hubo el día de hoy. Sí cambian porque lógicamente se los doy en una forma más clara y específica para que usted lo pueda comprender, porque si se lo doy específicamente con algunos términos más técnicos que están en el libro, usted no me lo va a poder o no me lo van a poder comprender. Independientemente de esto, jóvenes, yo cuando terminemos este tema de la concepción filosófica, idealista y materialista, les voy a enviar siempre material de este apoyo, de este discurso pedagógico, para que lo complementen con su libro. No cambia absolutamente nada, son unas palabritas que cambian, pero yo trato la manera de ser un discurso más sencillo y más claro para que usted lo pueda comprender e incorporarlo con el texto de su estudio. A eso se refiere. ¿En qué página comenzó hoy? Mire, únicamente ubíquese en el módulo número 2, Origen y Esencia del Estado y del Derecho, concepción filosófica idealista. Y hasta el día de hoy llegamos hasta la institución de los romanos. Ahí puede enviarse porque puede variar conforme el tipo de libro de la página, conforme el año, porque si usted tiene un libro de 2019 y 2020, cambia tal vez el número de páginas, por eso no le puedo dar una página específica. Licenciado, buenas noches. Disculpe, una consultita. Si importa la versión del libro que tengamos. Si tienen la versión 2018, 2019 y 2020, lo pueden utilizar, jóvenes. Casi no cambia en un 90% su contenido. Disculpe, creo que tiene desactivado el sonido. Creo que el licenciado nos escucha y desactivó el sonido. No le queda muy claro la versión del derecho positivo. La versión del derecho positivo, jóvenes, basándolo en el derecho natural y esos principios y dogmas que rigen a la naturaleza en la cual el hombre debe incorporarse en su pensamiento, que es el derecho creado por un ser supremo, que es Dios. Ese derecho positivo no escrito, el hombre lo incorpora al derecho escrito. El derecho escrito es el derecho creado por los hombres. Dice que el derecho positivo, para que sea un derecho positivo básico elemental, debe incorporar en su estructura los principios del derecho natural, que son universalidad, cognoscibilidad e inmutabilidad. Pero el derecho positivo, adicionalmente, ingresar estos principios para que sea un derecho positivo justo y equitativo, debe basarse en dos principios elementales del derecho no escrito, que es el derecho natural creado por Dios: la igualdad y la justicia. La igualdad y la justicia son postulados del derecho no escrito. Son los postulados que en todo ordenamiento jurídico deben de existir para hacer un derecho positivo eminentemente justo. Cuando analizamos la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 1 y 2, dice que esos postulados del derecho natural positivo lo tiene la Constitución. Y el artículo 1 y 2, que dice que el Estado debe garantizar como fin supremo el bien común. Es un postulado del derecho positivo, del derecho natural, el derecho no escrito creado por Dios, y debe garantizar fundamentalmente la justicia. También está en el artículo 2 de la Constitución Política, porque a través del bien común y de la justicia se garantiza la vida, la libertad, la igualdad, el bienestar y la seguridad que el Estado debe brindar a sus ciudadanos, como el artículo 1 y 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que fundamentan esos elementos básicos del derecho positivo, del derecho escrito creado por los hombres, según los postulados del derecho natural.
Sí, las preguntas son por mensaje, jóvenes, para no interrumpir la grabación, para no tener interferencia, porque grabamos la clase para subirla posteriormente. Por eso tenemos este espacio de preguntas por escrito para poder interactuar con ustedes. Silogismo. La inmutabilidad del principio del derecho natural. El derecho natural es inmutable, quiere decir que el derecho natural no cambia. Ha sido el mismo desde el momento de la creación del hombre y del universo hasta el día de hoy. O sea que esos principios y postulados desde que se creó el hombre y el universo son los mismos, hoy y siempre serán hasta el fin de los tiempos. No va a cambiar en todo tiempo y en todo lugar, va a ser el mismo desde la creación de las cosas hasta el final, hasta que finalice lo que se denomina, lo que conocemos como universo y mundo. Es inmutable, no cambia. Inmutabilidad quiere decir que sus principios no cambian, desde su origen y hasta el final serán los mismos. Eso consiste en la inmutabilidad. Ya no tengo, pero ya no me salió, mira. No, Mira. el derecho no son todas las leyes de la naturaleza. La filosofía Saber que son las leyes, mire, la filosofía es la ciencia que estudia las leyes más naturales de las leyes más generales de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. El derecho natural está fundamentada en principios y dogmas. El derecho natural se fundamenta en principios y dogmas, en las cuales las leyes de la naturaleza, incluyendo al hombre mismo, debemos de comportarnos. O sea, el derecho natural son principios y dogmas que también abarca la naturaleza y nos incluye a nosotros como seres humanos que debemos comportarnos porque es un derecho creado ¿por quién? Por un ser supremo que es Dios, ¿ya? Y ese derecho natural debe ser estructurado en el derecho escrito creado por los hombres, que es el derecho que se basa en los principios, repito, de universalidad, cognoscibilidad e inmutabilidad, que es lo que fundamenta nuestro derecho, el derecho positivo, el derecho creado por el ser humano, el derecho escrito. Permítame, siempre con el material de apoyo se acompañará un laboratorio, un cuestionario para que ustedes lo resuelvan, jóvenes, así es. En su día termina cuando terminemos todo este pensamiento filosófico, así será. Usted dijo que Sócrates y Platón tenían una relación. Bien. estudiante. Platón fue De discípulo de Sócrates. Sócrates. Quiere decir que Sócrates fue maestro de Platón. Platón fue discípulo del pensamiento de Sócrates. Sócrates basó su pensamiento en los aspectos de la moralidad, la obediencia del Estado y de las leyes. Entonces vino Platón y desarrolla más el pensamiento de Sócrates como discípulo de Platón como discípulo de Sócrates para ampliarlo en la espiritualidad y crear prácticamente un derecho positivo absoluto fundamentado en la justicia en dos mundos, el mundo de lo sensible y el mundo de las ideas, para crear el derecho, el estado ideal como un derecho positivo absoluto en el cual los hombres y la sociedad deberían de regularse. En la actualidad el derecho siempre sigue teniendo esos principios. Si lo miramos desde el punto de vista de la concepción filosófica idealista, sí, jóvenes, están muy enmarcados en